En diciembre de 1945, un campesino egipcio desenterró algo que la iglesia había intentado destruir durante 1600 años. No era oro, no eran joyas, era algo mucho más peligroso: la verdad. Hola, curiosos del mundo. La historia que están a punto de escuchar no es una simple teoría. Es la crónica de un descubrimiento que sacudió los cimientos de la teología y la historia, revelando una versión del cristianismo tan profunda como olvidada. Una versión donde la salvación no depende de la fe ciega, sino del conocimiento. Nuestra historia comienza en las áridas tierras de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, diciembre de 1945. Unos campesinos locales, liderados por un hombre llamado Muhammad Ali al-Samam, buscaban fertilizantes cerca de unos acantilados. Al cavar, su azada golpeó algo duro. No era una roca, sino una gran jarra de cerámica roja, cuidadosamente sellada. Al principio dudaron. ¿Y si contenía un jinn, un genio maligno? Pero la curiosidad y la esperanza de encontrar oro fue más fuerte. Rompieron la jarra y, en su interior, encontraron algo mucho más valioso: 13 códices de papiro encuadernados en cuero, perfectamente conservados por el clima seco del desierto. No lo sabían en ese momento, pero acababan de desenterrar una biblioteca perdida. Una colección de 52 textos que habían permanecido ocultos desde el siglo IV, cuando una nueva ortodoxia cristiana declaraba herejía cualquier otra creencia. Estos no eran simples escritos, eran los evangelios gnósticos, la voz de una rama del cristianismo que había sido silenciada a la fuerza. Entre estos tesoros literarios destacaban textos que llevaban nombres familiares, pero con un contenido completamente inesperado. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no es una narración de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos secretos. Comienza con una promesa inquietante. Estas son las palabras ocultas que el Jesús viviente pronunció y que Dídimo Judas Tomás escribió. El nombre mismo es fascinante. Dídimo en griego y Tomás en arameo significan gemelo. ¿Gemelo de quién? Algunas tradiciones cristianas primitivas sugerían que Tomás era el hermano gemelo espiritual de Jesús. Pero lo más perturbador está en las enseñanzas mismas. El texto promete que quien interprete estas palabras correctamente no experimentará la muerte. No hay historias de milagros, ni crucifixión, ni resurrección física. Solo palabras enigmáticas como: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. El Evangelio de Felipe es otro de los escritos que componen esta misteriosa compilación de textos, y en él se exploran los sacramentos desde una perspectiva completamente diferente. Este texto se centra en el matrimonio como misterio sagrado, pero también contiene el pasaje más controversial de toda la biblioteca de Nag Hammadi. En una sección dañada del manuscrito, donde faltan algunas palabras, se lee: María Magdalena, compañera, la amaba más que a todos los discípulos. Solía besarla frecuentemente en su... El manuscrito está roto justo en el momento crucial. La palabra original en copto para compañera es koinonos, que puede significar muchas cosas: socio de negocios, compañero de fe, colaborador espiritual o pareja íntima. Los eruditos debaten su significado hasta hoy. ¿Era María Magdalena la discípula preferida de Jesús? ¿Su igual espiritual? El texto mismo no deja dudas sobre su importancia. 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María su madre, su hermana y Magdalena, quien era llamada su compañera. Y luego está el Evangelio apócrifo de Juan, quizás el más desconcertante de todos.
Este texto presenta un diálogo secreto entre Jesús resucitado y su discípulo Juan, revelando una cosmología que suena más a ciencia ficción que a teología. Habla de múltiples niveles de realidad, de un falso creador y de una chispa divina atrapada en el mundo material. Es una historia de la creación que invierte completamente el relato del Génesis. Los manuscritos encontrados en 1945 databan del siglo IV y estaban escritos en copto. Pero los textos originales, según los expertos, son mucho más antiguos, probablemente del siglo II, apenas 100 años después de la muerte de Jesús. Algunos estudiosos creen que ciertos pasajes del Evangelio de Tomás podrían ser incluso más antiguos que algunos evangelios canónicos, preservando enseñanzas que se remontan a la primera generación de seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que decían estos textos que los hizo tan peligrosos? Su enseñanza principal se conoce como gnosticismo, que viene de la palabra griega gnosis, la cual significa conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. No se trata de aprender datos o memorizar escrituras. Es un conocimiento experiencial, directo, intuitivo, un despertar. Para los gnósticos, cada ser humano lleva dentro una chispa divina, un fragmento del verdadero Dios que está atrapado en el mundo material como una joya enterrada en el lodo. Nuestro propósito en la vida es despertar esa chispa y reconectar con nuestro origen divino. No somos pecadores por naturaleza, sino seres divinos que han olvidado quiénes son realmente. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Los textos de Nag Hammadi afirman algo impensable, que el mundo material no fue creado por el verdadero Dios, el ser supremo y benevolente del que emanamos. En su lugar, fue obra de una entidad inferior y profundamente ignorante llamada el Demiurgo. El mito gnóstico cuenta que esta entidad nació de un error cósmico. Sofía, una de las emanaciones divinas del verdadero Dios, actuó sola, sin su pareja, y creó accidentalmente a este ser defectuoso. El Demiurgo, llamado también Yaldabaoth en algunos textos, es descrito con características aterradoras. Cabeza de león y cuerpo de serpiente, un ser bestial que combina el poder del felino con la astucia del reptil. Este falso dios, ciego a la existencia del verdadero Dios que está por encima de él, proclamó orgullosamente: «Yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí». Los gnósticos identificaban a este demiurgo arrogante con el Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios celoso y vengativo que creó el universo material. Para ellos, este no era el Dios verdadero, sino un impostor, un administrador ignorante que creó el mundo físico como una prisión para mantener atrapadas a las chispas divinas. Pero el demiurgo no actúa solo. Cuenta con la ayuda de los arcontes, palabra griega que significa gobernantes o príncipes. Según el texto, la hipóstasis de los arcontes, estos seres tienen cuerpos que son tanto masculinos como femeninos y rostros de bestias. Se describen como criaturas andróginas con cabezas de animales: ovejas, asnos, hienas, serpientes, simios. Su apariencia misma los marca como entidades caóticas, seres que cruzan todas las fronteras naturales. Estos arcontes están asociados con los 7 planetas conocidos en la antigüedad. Cada uno gobierna una esfera del cosmos, creando una prisión celestial de 7 niveles. Su función es mantener a las almas humanas atrapadas en el ciclo de la reencarnación, distraídas con pasiones, miedos y preocupaciones terrenales. Nos mantienen dormidos a través de lo que los gnósticos llaman olvido o ignorancia. Los arcontes trabajan de formas sutiles. No son demonios obvios que te atacan, son más insidiosos. Influyen en tus pensamientos, alimentan tus adicciones, refuerzan tus miedos, te hacen creer que tu identidad física y tu ego son todo lo que eres. Todo para evitar que mires hacia adentro y descubras tu verdadera naturaleza divina. Pero aquí está la clave. Los arcontes no son todopoderosos. De hecho, algunos textos gnósticos los describen como patéticos,
torpes, incluso cómicos en su arrogancia. Son guardianes, sí, pero guardianes que pueden ser superados por aquellos que poseen la gnosis. La única forma de escapar de esta prisión cósmica es a través del conocimiento directo de tu verdadera naturaleza. Y aquí es donde entra Jesús. En estos textos, Jesús no es principalmente un salvador que muere por nuestros pecados, no. Él es algo diferente, un mensajero de luz del verdadero Dios, que desciende a través de las esferas de los arcontes para traer la gnosis. Viene a recordarnos quiénes somos realmente y a enseñarnos el camino para despertar nuestra chispa interior y liberarnos del control del demiurgo. El Evangelio de Tomás lo expresa claramente. El reino está dentro y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente. La gnosis no es creer en algo, es ese momento de revelación directa, el ajá cósmico que lo cambia todo. Es ver a través de la ilusión como despertar de un sueño dentro de otro sueño. Más allá de la teología antigua, el mensaje de los gnósticos resuena poderosamente con muchas búsquedas espirituales modernas. De hecho, es asombroso cuánto de lo que hoy consideramos nueva era tiene sus raíces en estos textos de hace casi 2000 años. La idea de que la verdad no se encuentra en una institución externa, sino dentro de uno mismo, es la base del budismo, del hinduismo y de innumerables movimientos espirituales contemporáneos. Conócete a ti mismo era el mandato inscrito en el templo de Delfos en la antigua Grecia, y los gnósticos lo llevaron a su conclusión lógica. Conocerte a ti mismo es conocer a Dios, porque tu verdadera esencia es divina. La gnosis nos invita a cuestionar la realidad que percibimos. ¿Las cosas que nos preocupan a diario son realmente importantes o son distracciones? ¿Cuánto de lo que consideramos real es simplemente una construcción mental, una prisión que nosotros mismos mantenemos? Los gnósticos llamaban a estas distracciones las ilusiones de los arcontes. Piensa en ello. ¿Cuánto tiempo pasas cada día preocupándote por cosas que, en el gran esquema de tu vida, son insignificantes? ¿Cuánto de tu identidad está construida sobre roles sociales, posesiones materiales, miedos aprendidos? Los arcontes, dirían los gnósticos, están haciendo su trabajo perfectamente. La visión gnóstica también cuestiona la naturaleza del sufrimiento. Si este mundo fue creado por un Dios imperfecto o ignorante, entonces el sufrimiento no es un castigo por nuestros pecados ni una prueba divina. Es simplemente la naturaleza de un cosmos creado por un ser defectuoso. Nuestra tarea no es someternos a ese sufrimiento, sino trascenderlo a través del despertar espiritual. Estos textos nos recuerdan que la búsqueda espiritual es, ante todo, un viaje personal de autodescubrimiento. No se trata de seguir reglas externas o de creer en dogmas sin cuestionarlos. Se trata de una experiencia directa, de encontrar la divinidad que ya reside en nuestro interior. Pero el misterio no termina ahí. Algunos pasajes de estos textos parecen describir estados de conciencia elevados, experiencias místicas que hoy asociaríamos con meditación profunda o incluso con experiencias psicodélicas. El Evangelio de Tomás dice: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino». Para cualquiera familiarizado con prácticas meditativas o estados alterados de conciencia, esto suena inquietantemente familiar. Es la descripción de la disolución del ego, del colapso de las dualidades que normalmente estructuran nuestra experiencia. Otro dicho del mismo Evangelio afirma: «Quien bebe de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas». No está hablando de beber vino o agua, está hablando
de absorber enseñanzas tan profundamente que tu identidad misma se transforma. En otros pasajes del Evangelio apócrifo de Juan explican que el mundo material es una ilusión, una simulación creada por el demiurgo para mantenernos dormidos y bajo su control. Los arcontes son los administradores de esta matriz, los guardianes de la prisión que ni siquiera sabemos que existe. ¿Te suena familiar? La idea de que nuestra realidad es una construcción, una simulación de la cual podemos despertar, no es nueva. Platón la expresó en su alegoría de la caverna hace 2400 años. Los gnósticos la desarrollaron hace 2000 años. Y en 1999, la película Matrix la presentó a una nueva generación, pero sin el lenguaje religioso. De hecho, Matrix es esencialmente una reinterpretación moderna del mito gnóstico. Neo es el elegido que despierta a la verdadera naturaleza de la realidad. Morfeo es el mensajero que trae la gnosis. Las máquinas y sus agentes son los arcontes, manteniendo a la humanidad dormida en una ilusión. La píldora roja es el símbolo de la decisión de buscar la verdad, sin importar cuán perturbadora sea. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Algunos físicos cuánticos modernos, como Nick Bostrom, han argumentado seriamente que existe una probabilidad estadística significativa de que nuestra realidad sea, de hecho, una simulación computacional creada por una inteligencia superior. Los gnósticos llegaron a una conclusión similar hace 2 milenios, simplemente usando un lenguaje diferente. ¿Podrían estos antiguos escritos estar describiendo, con el vocabulario de su época, verdades sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad que apenas ahora estamos comenzando a redescubrir? El descubrimiento de Nag Hammadi nos obligó a reescribir la historia del cristianismo primitivo. Demostró que no había una sola verdad, sino múltiples interpretaciones compitiendo entre sí. La versión que conocemos hoy es simplemente la que ganó la batalla política y teológica, la que decidió qué libros incluir en la Biblia y cuáles quemar y declarar herejes. Pero como muestra de este increíble hallazgo, las ideas son difíciles de destruir. Pueden ser enterradas bajo la arena del desierto durante 1600 años, pero no desaparecen. Sobreviven, esperando el momento adecuado para ser redescubiertas. Quizás el verdadero mensaje de Nag Hammadi no es una nueva religión ni un dogma alternativo. Quizás es una invitación, una pregunta que ha viajado a través de los siglos para llegar hasta ti. Y si el verdadero conocimiento siempre estuvo escondido, no en un libro antiguo ni en un templo lejano, sino dentro de ti, esperando pacientemente a que por fin decidieras buscarlo. Y si todo lo que necesitas para despertar ya está en tu interior, esperando a ser descubierto. Si este video cambió tu percepción sobre el cristianismo primitivo y los misterios ocultos en textos antiguos, demuéstralo con un like. Suscríbete para más verdades enterradas que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Y en los comentarios dinos, ¿qué te impactó más? ¿La idea del demiurgo, la visión gnóstica de Jesús o la conexión con Matrix y la realidad simulada? Te leemos con atención y como siempre recuerda, saber más nunca está de más.